Bienvenido a la tercera parte de esta clase o lección del curso Sistemas Operativos, en la cual te presentaré lo relacionado a la administración de recursos del sistema por parte del sistema operativo. Aquí vamos a estudiar otra característica de un sistema operativo, y es que éste debe funcionar como un administrador de recursos. Desde el punto de vista de los usuarios, se tiene que los programas de aplicación generalmente usan los recursos. Y desde el punto de vista del sistema operativo, se tiene que éste administra los recursos. Desde el punto de vista de un sistema computarizado, este normalmente tendrá una cantidad limitada de recursos: procesadores, almacenamiento primario, periféricos, almacenamiento secundario y archivos, y muy a menudo habrá múltiples procesos ejecutándose al mismo tiempo. Cuando varios procesos se ejecutan simultáneamente, es inevitable que dos de ellos intenten acceder al mismo recurso del sistema al mismo tiempo. Sin embargo, muchos recursos del sistema solo pueden ser utilizados por un proceso a la vez, por lo que se debe ejercer cierto control sobre qué proceso utiliza el recurso, lo que trae como consecuencia que esta sea otra de las responsabilidades del sistema operativo. ¿Y cuál es esta nueva responsabilidad? Que debe haber algún sistema o política establecida para gobernar cómo se asignarán los recursos del sistema, y el sistema operativo debe implementar y hacer cumplir esta política. En la figura de esta transparencia tenemos una representación gráfica del sistema operativo como un manejador de recursos. Pasemos a ver los factores en la política de asignación de recursos mencionada anteriormente. Entre estos factores se encuentran que sea justa o equitativa. Estamos hablando de la política de asignación de recursos, la capacidad de respuesta y la eficiencia. Los recursos también deben asignarse de manera que se eviten lo que se conoce como estancamiento y la inanición. Estos factores no son necesariamente mutuamente consistentes entre sí, y los sistemas se diseñarán para dar a alguno de los factores prioridades diferentes dependiendo del tipo de sistema al que se destinen. El primer factor que mencionamos es que la asignación de recursos sea justa o equitativa. Aquí, equidad significa que los recursos deben asignarse de manera que todos los procesos tengan una expectativa razonable de obtener los recursos que necesitan en un tiempo razonable. Según esto, todos los sistemas operativos deben ser justos. Todos los sistemas operativos deben estar diseñados para evitar la inanición, lo que significa que a un proceso o hilo se le niega siempre el acceso a un recurso compartido. Pero esto del tiempo razonable está sujeto a interpretación, ya que lo que para mí es un tiempo razonable, quizá para algunos de ustedes no lo sea. Por ejemplo, lo que un usuario en línea consideraría un tiempo razonable no es lo que se consideraría razonable para un trabajo en lotes. Lo que un usuario consideraría justo no es necesariamente lo que otro usuario consideraría justo. El segundo factor a estudiar es el que tiene que ver con la capacidad de respuesta. En un sistema de tiempo compartido con usuarios en línea, los recursos deben asignarse de manera que los usuarios en línea tengan una expectativa razonable de interacción del sistema en lo que el usuario en línea podría considerar un tiempo razonable. Y como se dijo anteriormente, el tiempo razonable está sujeto a interpretación. En muchas situaciones y para ciertos tipos de procesos, 24 horas bien podrían considerarse razonables, por ejemplo, en un sistema de procesamiento en lotes.
mientras que en una computadora personal o en un sistema cuyos usuarios hacen la mayor parte de su trabajo en línea, hoy el estándar de 10 segundos propuesto por Kemeny y Kurz probablemente se consideraría demasiado largo. Al diseñar DTSS, que es el primer sistema exitoso de tiempo compartido a gran escala que se implementó como tiempo de respuesta, Kemeny y Kurz identificaron 10 segundos como el tiempo máximo de respuesta. Les recomiendo que lean en internet acerca de Kemeny y Kurz, ya que tienen una historia muy interesante en el área de la computación. Entre otras cosas, inventaron el lenguaje de programación BASIC y fueron los pioneros en el uso de computadoras para personas que no eran del área de las ciencias de la computación o con conocimientos básicos en computación. El tercer factor que mencionaremos es la eficiencia. En este contexto, el término eficiencia significa que los recursos deberían asignarse de manera que se utilicen de la mejor manera posible. La eficiencia tiende a ser incompatible tanto con la equidad como con la capacidad de respuesta y, si se le da una prioridad demasiado alta, podría conducir a la inanición. Sin embargo, tiene su lugar en las políticas de asignación de sistemas, especialmente en el diseño de sistemas operativos para sistemas con recursos extremadamente costosos, como por ejemplo las supercomputadoras. Tenemos que en la asignación de recursos el sistema operativo debe lidiar con los conflictos más problemáticos. Uno de estos conflictos se presenta cuando los procesos concurrentes compiten por los mismos recursos. Es muy probable que después de que un proceso se le haya asignado un recurso, intente acceder a un segundo recurso y que ese segundo recurso ya se haya asignado a un segundo proceso. ¿Qué ocurre en este caso? Que el primer proceso no puede continuar hasta que el segundo proceso haya liberado el recurso. Veamos el ejemplo de la figura en el cual se tienen dos procesos P1 y P2 y dos recursos R1 y R2. R1 ha sido asignado a P1 y R2 a P2. Para completar su ejecución, P1 necesita el recurso R2, así que P1 solicita a R2, pero R2 está asignado a P2. De la misma forma, para completar su ejecución, P2 necesita el recurso R1, pero R1 está asignado a P1. Cuando el segundo proceso solicita acceso al primer recurso, este tendrá que esperar a que el primer proceso libere ese recurso. En este punto, ningún proceso puede continuar. Si ninguno de los procesos liberara su recurso hasta que haya terminado su tarea, ninguno podrá terminar porque cada uno requiere un recurso que el otro no liberará. A esta situación es lo que se conoce con el nombre de estancamiento. También se le llama o se le conoce con el nombre de cuello de botella. Otro tipo de problema que puede ocurrir en un sistema es cuando un proceso necesita un recurso de uso común, pero no se puede acceder a él porque otros procesos de mayor prioridad lo están usando continuamente. A esta situación se le llama inanición. Los sistemas operativos deben diseñarse para identificar posibles situaciones de estancamiento e inanición y evitar que ocurran. Si ocurre una de estas situaciones, el sistema debe reconocer el hecho y tratarlo tan rápido como sea posible. En clases futuras ahondaremos en estos dos conceptos, el concepto de inanición y el concepto de estancamiento. Y con esto culminamos la lección número 2 del curso.